Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8, el Evangelio según San Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, ¿lo tienen ya? Bueno, voy a leerles desde el versículo, no vamos a ver todo esto, pero sí voy a leerles desde el versículo 31 hasta el versículo 47, ¿ok? Muy bien, dice la palabra del Señor así. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 47. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si vos fuera vuestro padre Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Padre, bendice tu palabra, háblanos, Señor, que en este día podamos ser transformados a través de ella. Te damos las gracias y te pedimos tu bendición humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Escuché el amén? Por ahí de acá capaz que no escucho. Muy bien. Hoy quiero comenzar hablando este 2024 acerca de la verdad, y el domingo próximo vamos a comenzar una serie de estudios acerca de Josué. Es un libro fascinante, Josué. Ahora, creo que la mayoría de nosotros estábamos familiarizados con este pasaje que acabamos de leer. Miren el versículo 31, por favor. Miren el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero luego, como acabamos de leer, si ustedes prestaron atención, el Señor está hablándole a estas personas que habían creído en él y le dice: vosotros sois hijos del diablo. A las personas que habían creído en él les llama mentirosos y dice: la palabra de Dios no tiene lugar en vuestros corazones. A los que habían creído en él. Y me llamó mucho la atención, porque parece una contradicción esto, pero no lo es.
Y para explicarlo rápidamente, no es el centro de la predicación esto, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Cuando va el sembrador tirando la semilla y algunas caen en terrenos duros, en otros más con espinos y todo eso. Eso está en Mateo capítulo 13, perdón. Lo tienen ahí en la pantalla de todos modos. Mateo 13 del 3 al 8. Y acá lo que nos habla de un grupo de personas que no creyeron en el Señor y 3 grupos de personas que sí creyeron en el Señor. Lo primero que nos dice Mateo 13, del 3 al 8, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino. Lógico, en el camino duro no hubo raíz, no hubo germinación. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, las aves vinieron y se las comieron. Ese es el tipo duro de corazón. Ese es el tipo que dice, no quiero creer en Dios, no quiero saber nada con el Evangelio, yo sé lo que estoy haciendo y se acabó. Luego continúa y presenta 2 tipos de creyentes, si se quiere, que es a lo que hace referencia justamente Juan 8. Y dice allí, versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Es decir, acá cuando habla de pedregales, la base es piedra, pero tenía una capita de un par de pulgadas de tierra, entonces la semilla cae ahí, y como tiene tierra, ¿cierto?, brota, pero resulta que no puede tener profundidad porque hay piedra debajo, ¿cierto? Es decir, crece pero muy rápido y termina. Por eso, bueno, si seguimos leyendo, versículo 6, pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte tuvo un poquito más de profundidad, pero ¿qué pasa? Con los problemas, le estoy parafraseando rápido, son el tipo de personas que escuchan la palabra, se alegran, son muy emocionales, aceptan al Señor, pero resulta que no tienen profundidad y se secan. O vienen los problemas, como son los espinos, y se secan. Bueno, este es el tipo de personas, estos 2 son a los que se refería el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. Por eso mismo, si ustedes prestan atención, volviendo a Juan, después al final termina, por supuesto, el sembrador, dice en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual 100, al cual 60 y al cual a 30 por 1, ¿cierto? Ese es el que se arraiga, es el que permanece en la palabra del Señor, el que es fiel. Pero fíjense entonces que Juan lo que hace acá, el Señor lo que está mostrando acá son esos 2 tipos de personas que creen, pero no tienen profundidad. Y entonces rápido se secan. Por eso dice en Juan 8:31, volviendo a nuestro pasaje, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. ¿Por qué? Porque no permanecieron en la palabra del Señor. Ahí está. ¿Notaron esa palabra? Permanecéis. Sin duda, ese son el tipo de personas. Y entonces nos dice acá, son este tipo de personas que tienen picazón y quieren escuchar algo nuevo. Hay cantidad de gente que les encanta escuchar del Señor, pero no comprometerse. Son los típicos religiosos. Personas que les gusta escuchar, pero no comprometerse. Y entonces dice acá, versículo 31, miren el consejo del Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra clave acá es permanecer en el Señor. Cuando yo permanezco en el Señor y profundizo la palabra del Señor, ahí es cuando yo conozco la libertad que me da el Señor, y esa libertad, entonces, esa verdad, dice que me hace libre. Y doy gracias al Señor, porque testimonio personal, les digo, estaba antiguamente, antes de mis 27 años, parece mentira que alguna vez tuve 27 años, antes de mis 27 años, era una pura religión. Y estaba esclavo no solamente del pecado, sino de las tradiciones de esa religión. Cuando conozco al Señor, ahí me doy cuenta que soy libre realmente en el Señor.
Y entonces dice el versículo 22, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, para entrar en el contexto, hoy día quiero, como les dije, hablar de la verdad. ¿Qué es la verdad? El año pasado, justamente, Conociendo la Verdad, le puse a la miniserie los primeros 3 domingos del año pasado, de enero. Por eso quería hoy día comenzar una vez más con ese tema fascinante que es la verdad. Ahora, mirando un poquito el contexto, miren ahí, por ejemplo, Juan, capítulo 8, al principio habla de la mujer adúltera. ¿Se acuerdan aquella mujer que fue encontrada en el acto de adulterio? Y entonces la agarraron y se la llevaron al Señor. Y el Señor, lleno de gracia, y solamente por la gracia de Dios la perdona. Y le dice, vete, no peques más. En ese pasaje vemos la gracia del Señor. Pero después del versículo 31 en adelante, vemos la verdad del Señor. Y cuando uno va a Juan capítulo 1, versículo 14, ¿se acuerdan Juan 1.1? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero escuche, lleno de gracia y de verdad. Lo que justamente nos está mostrando Juan 8. Que Jesucristo es la personificación de la gracia y la verdad. Tenemos un Dios que es gracia y verdad. Ahora, vivimos en tiempos donde la verdad está siendo atacada constantemente. La verdad está siendo atacada constantemente. ¿Se acuerdan del mensaje de Navidad? No sé si fueron 2 domingos o 3 domingos atrás, donde hablamos que la familia está siendo atacada. Bueno, la verdad también está siendo atacada. Y la verdad está siendo atacada igual que la familia desde el origen del hombre, desde el Génesis. Y tomé el pasaje que vimos ese día, y si ustedes me acompañan ahí a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, lo tienen en la pantalla, vamos a ver cómo la verdad ha sido atacada desde el principio de los tiempos. Dice Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora escuche las palabras, de todo el árbol del huerto, de todos los árboles podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era uno solo, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Dios se le antojó, y eso lo decíamos ese domingo, por qué a Dios, si me permiten la expresión, se le antojó justamente podés comer de todo, pero justo uno no podés comer? Qué caprichoso, ¿no? El Señor, ¿para qué quiere poner? Justo pone uno que no podemos comer de eso. Bueno, no es que Dios sea caprichoso. Al contrario, Dios nos ama, y lo que hizo Dios con ese solo árbol en el huerto es darnos la capacidad del libre albedrío de escoger o obedecemos a Dios o desobedecemos a Dios. Si Dios no hubiese puesto ese árbol de no comer, entonces podemos comer de todo y no podríamos escoger. No habría elección de parte nuestra. ¿Me explico? Porque bueno, tenemos que hacerlo, lo hacemos y listo. No tengo dónde correr, ni para un lado ni para el otro. Pero al dar Dios un no podrás comer de esto, una limitación, lo que está haciendo Dios acá es, miren, les estoy dando a ustedes, al hombre, la capacidad de escoger, la capacidad de obedecerme, la capacidad de adorarme realmente y sinceramente y de todo corazón. Y yo creo que a nadie le gusta, ¿cierto?, tener una relación donde somos forzados a hacer las cosas. Siempre queremos tener la elección, ¿o no? Yo creo que todas las esposas se casaron con la elección que ustedes escogieron de esposo, ¿o no? ¿Se arrepienten o no? El problema de ustedes. Pero qué mal. Olvídense de esa parte. Pero escogieron. Ustedes tuvieron la elección. Bueno, lógico, Dios nos dio esa capacidad de escoger. Lamentablemente, es un arma de doble filo, porque podíamos obedecer a Dios, pero podíamos desobedecer a Dios. Y lamentablemente el hombre desobedeció a Dios.
y desobedeció, y este es el punto al cual quiero llegar, desobedeció porque la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, el enemigo de Dios, el príncipe de este reino, tiene montones de sinónimos. ¿Qué hizo? Cambió la verdad por mentira, distorsionó la verdad y entonces engañó a la mujer. Y miren qué sutil que es el enemigo de Dios, porque dice allí en el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis, lo tiene en la pantalla, dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren cómo cambió. Dios dijo, pueden comer de todo. Pero este ser dice, así que Jehová ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto. Salten al versículo 4 y 5. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis. Sino, entonces cuando decir no moriréis, está diciendo Dios es mentiroso. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Te das cuenta? Y literalmente, cuando dice no moriréis, esa palabra morir es el proceso de muerte que comenzaba a través de ese acto de desobediencia. Y bueno, sabemos que el hombre después muere físicamente. No fuimos creados para morir, pero por ese acto de desobediencia, ese castigo, Dios no puede tener nada que ver con el pecado, lo expulsa del jardín del Edén. Y entonces está la muerte física, pero la primera que tuvo el hombre fue la muerte espiritual, porque Dios los sacó de su presencia. Y eso es lo que significa muerte espiritual, es no estar en comunión, no tener una relación con Dios. Por eso cuando ustedes ven en la Escritura, cuando el Señor dice, dejen que los muertos entierren a los muertos, uno dice, ¿cómo los muertos? No, los muertos espirituales. Dejen que los muertos espirituales entierran a los muertos espirituales. ¿Me entienden? Ahora, acá el punto es ese es el proceso. El hombre queda ahora separado. ¿Por qué? Porque pensó, por esa mentira de Satanás, que él iba a ser libre. Y cuando él hizo, y ojo con esto porque es tan básico de hace de 6.000 años, qué sé yo cuánto tiene la humanidad, y todavía el ser humano se cree superior a Dios. Y todavía seguimos aceptando las mentiras del diablo y creyendo que somos muy listos, que yo las sé. Por eso es que vino el Señor Jesucristo. Justamente por eso el Señor Jesucristo, al ver que ya la humanidad estaba perdida en pecado, se hace un hombre como nosotros. Dios se encarna, y lo hemos estado viendo estos domingos, en una manera milagrosa. Dios entonces pone la semilla en María, ahí nace el Señor, y después crece sin pecado, se identifica con nuestro pecado, aunque nunca ha pecado, y muere en una cruz para darte vida y vida eterna. Y resucita al tercer día para que tú y yo podamos resucitar también a todo aquel que en él cree, dice la palabra. Así que desde el principio de la historia, la verdad siempre ha sido atacada. Desde el principio de la humanidad, la verdad siempre ha sido atacada. Miren, Isaías, encontré este pasaje interesante. Isaías 59, versículos 14 y 15. Dice, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Miren qué cosa, qué palabras más actuales. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. A lo largo de la humanidad siempre la verdad ha sido atacada. Por eso el Señor Jesucristo le llama ahí a Satanás el padre de la mentira, porque es mentiroso, es padre de mentira. Ahora, piense un poquito. Dicen que más o menos los cálculos que se hacen en las Escrituras, la humanidad tiene más o menos 6.000 años. Es lo que se calcula, no la Tierra, la humanidad.
¿Se ha puesto a pensar, si hace 6.000 o lo que sea, la experiencia que tiene el diablo para hacernos caer a nosotros? ¿Qué vamos nosotros a ser tan vivos tantas veces? Nos creemos tan inteligentes que podemos, sí, puedo probar con algo total, no me voy a meter en ese vicio, solamente lo puedo probar y vas a ver que yo salgo de esa. Y lo probaste y te quedaste. ¿Y cuántas veces esa curiosidad del hombre, justamente por las mentiras que te pone Satanás y la mentira que te presenta este mundo, ¿cierto? Caemos cuando tenemos la verdad acá. Siempre fue atacada, siempre fue la verdad atacada. Y si nosotros miramos, hoy en día, sobre todas las cosas hoy en día, dice que Satanás es el padre de las mentiras. Pero ¿se dieron cuenta hoy en día cómo no hay verdad? Prácticamente todo es una mentira. Todo lo que vemos es... Claro, dirán, pastor, ¿qué estás hablando? Bueno, la mayoría de las cosas que vemos son mentiras. Cuando ustedes van y escuchan la información, ¿cuántos fake news hay? ¿Cuántas noticias que a mí me ha enseñado mi hijo sobre todas las cosas? Cuando digo, mira esto, me dice, no, papá, mira, y me enseña a buscar, ¿cierto? Y me dice, no, mira, y de verdad son mentiras. Y con la tecnología nos comemos cualquier cosa, porque es la verdad. No, que me dice, no, pastor, no es para tanto. Entre a Facebook, querido mío. Claro, eso ya para los dinosaurs el Facebook, ¿no? Ya ustedes están en otra cosa. Pero entran ahí, la foto que uno dice, che, pero esta mujer hace... Bueno, no solamente mujer, digamos, esta persona. Pasó como 7, 8 años que la veo, está igualita, está más joven. Y claro, en la foto está más joven, porque es fake, pues está toda retocada. Por ahí me encontré con una persona que la miro y digo, está diferente, claro, estaba llena de botox, ¿no? Y se ponen a decir, ¿no? O cuántos hay, algunos que son musculosos, no, acá tenemos a cuántos musculosos, pero no estoy diciendo eso, no por eso. Y por ahí uno ve unos brazos musculosos así, pero medio deformes, y claro, se están metiendo esteroides, ¿cierto?, por todos lados. Pero todo fake, en realidad no sirve de nada. Las mentiras. ¿Sabe que Joseph Goebbels era ministro público de Hitler? Y estas son palabras que yo sé que muchos de ustedes la conocen. Dijo este hombre, porque ya se murió, si dices una mentira lo suficientemente grande y la repites continuamente, las personas terminarán creyéndola. De manera que la mentira se convierte de importancia vital, o vital importancia, perdón, para que el Estado use todo su poder para impedir el desacuerdo, ya que la verdad es el enemigo mortal de la mentira. Y por lo tanto, la verdad es el peor enemigo del Estado. Y yo pensaba, esas palabras son muy actuales, ¿saben? Son muy actuales cuando vemos la intención del Estado de silenciar a la gente que se rebela, para que ellos puedan cumplir con esa agenda que tienen trazada. Es la palabra de este hombre. ¿Saben que hoy en día, y esto lo sabemos acá en nuestro país, lo sabemos muy bien. Hoy en día, si tú piensas una cosa y yo pienso otra, me tengo que quedar callado. No tengo la libertad de cuestionarte, porque entonces soy tomado como un odio, como que el que odia, como el que tiene fobia, como el loco. Y me llama la atención eso. Y ¿sabes? Joseph Goebbels tenía razón en ese sentido, por supuesto. Estaba reconociendo para la agenda de este Hitler, de este terrible hombre, que lo mejor era suprimir la verdad y usar la mentira entonces, una y otra vez hasta que la gente lo creyera. Estamos en una generación, y no se me ofendan los jóvenes, porque acá estamos los que no somos tan jóvenes también, pero estamos en una generación donde no se razona, en una generación donde no pensamos, no nos gusta pensar. Nos gusta que nos bombardeen lleno de... Yo hablo con jóvenes, hablo con grandes y me llama poderosamente la atención de que hay personas que no les gusta pensar. ¿Por qué se creen ustedes que salen todos esos videitos de 2 o 3 minutitos y da 2 o 3 minutos ya, hey, se me está saliendo humo en la cabeza ya? Tiene que ser todo rápido. Si no llama la atención ahí nomás, ¡pum! Ya sabes. ¿Por qué?
Porque no nos gusta razonar. Es una generación que recibe informática por todos lados, pero no nos gusta cuestionar, no nos gusta razonar. Si decimos que algo es diferente, ya nos metemos en problemas. Entonces la idea acá es que si varias personas inteligentes dicen algo y dicen, bueno, entonces tiene que ser verdad. Y si por ahí algún científico se manda alguna teoría o algo, no, pero ese tipo es inteligentísimo, tiene que ser la verdad. Y entonces se repite, se repite, se repite, y muchas veces las mentiras terminamos creyendo como si fueran verdad. Ahora, la verdad desde el punto de vista bíblico, que es lo que me interesa, hay dos factores que son sumamente importantes. Dos factores. El primero es de la fuente. La fuente. No sé si lo tienen ahí. Ahí está, la fuente. Y el segundo punto es la terminología, es decir, ¿qué significa la palabra? Ahora nos encontramos con este problema, la fuente. ¿Qué es la fuente? Cuando alguien te dice algo, ¿cuántas veces ustedes han recibido noticias y cuántas veces ustedes le dicen, ¿de dónde sacaste eso, che? ¿De dónde sacaste eso? ¿Cuál es la fuente? Nadie pregunta eso. ¿Por qué? Y porque no nos gusta ser juzgados. Porque ahora ya no razonamos como tendríamos que razonar, no cuestionamos como tendríamos que cuestionar, porque si vos no... Fíjense en algo tan práctico, tan práctico. Si a mí me hacen una pregunta, o a ustedes le hacen una pregunta, y ustedes no contestan ahí, al instante, ya somos ignorantes. Es lo que pasa. Yo por ahí me han hecho una pregunta y me quedo en silencio porque estoy maquinando, no soy tan rápido como algunos, y ya no sabe. El asunto es que no podemos decir las cosas así nomás, y muchas veces no razonamos por eso. Ahora, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base? ¿De dónde creo? ¿Cómo sé yo que esto es verdad y esto es mentira? Yo tengo que tener algo. ¿Cierto? Una de las cosas de las verdades es que las verdades son universales. Lo que es verdad acá es verdad en la China y en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, para que me entiendan, hay verdades universales. Si yo les digo, bueno, el sol sale siempre por el este y se mete en el oeste, ¿cierto? Se oculta en el oeste. Es una verdad universal, siempre es así. Hay verdades, 2 más 2 es 4, ¿cierto? Eso es. Aunque hay algunos que he visto que discuten eso, ya 2 más 2 no es 4, para algunos, ¿no? Bueno, no vale la pena mostrar eso. ¿En quién creemos? ¿Cuál es la fuente? Entonces, para nosotros tener esa verdad. Bueno, a mí la palabra del Señor me dice en Deuteronomio que el Señor es la roca, que Él es inamovible, que el Señor no cambia, que el Señor no anda mutándose. El Señor siempre es igual. Y es algo en que puedo confiar, porque si yo tengo una verdad bíblica y la verdad no cambia, como dice Dios que no cambia, bueno, esa es la seguridad más grande que yo puedo tener. Y Dios dice, yo no cambio. Ahora, si Dios no es el estándar o no es la base, entonces, de mi verdad, y algunos dicen, no, es que la verdad va evolucionando. ¿Cómo eso? No, es que la verdad va cambiando. Ahora, ¿cómo entonces yo, si la verdad va cambiando, cómo voy a saber que una cosa es verdad si hoy día significa una cosa y mañana significa otra? ¿Dónde voy a saber si es verdad o no? ¿Te das cuenta que no podemos decir eso? Por eso es que confío solamente en el Señor y en su palabra. ¿Sabe? Hace unos cuantos años hubo una encuesta, tanto a adultos como a jóvenes, para definir qué es la verdad sobre temas morales. Sobre temas morales. El resultado fue el 5% de jóvenes. El 5% de los jóvenes describieron 5 pasos para saber cuál es la verdad. Lo peor es que los mayores, los adultos, dicen que habían 8 pasos para saber si hay algo es verdad o no es verdad. Se les voy a decir la de los 5 pasos, nada más rápido, la de los jóvenes. ¿Cómo sé yo que una cosa es verdad o que algo es verdad? Bueno, dicen acá, hacer lo que te hace sentir bien y cómodos para todos. Es decir, que acá está buscando la verdad si te hace sentir bien. Es decir, que
Tenemos que depender de nuestras emociones para saber si algo es verdad o no. Fíjense lo ridículo que es. El segundo, los valores aprendidos por los padres. Si te lo enseñaron tus padres, eso es verdad. Tercero, lo que sea más beneficioso. Cuarto, lo que haga feliz a todos. Quinto, lo que esperan los familiares y amigos de ti. Eso es verdad. O sea, lo que ustedes esperan de mí, eso es verdad. Ahora, esas son encuestas que lo han hecho, no es que esté inventando palabras acá. Ahora, ¿saben? Yo soy tan feliz, soy un tipo tan feliz, tan gozoso, porque no tengo que seguir ni 5 pasos ni 8 pasos para saber cuál es la verdad. Acá me dice que la palabra es la verdad. Acá me dice que Dios es verdad y que Dios no cambia. Y yo con esto ya está, acá tengo todo. Y alguno me dirá, bueno, ¿y cómo sé si es verdad o no es verdad que este muchacho me conviene o no me conviene para casarme? Acá la palabra te lo dice. ¿Cómo sé si tengo que tomar esta decisión o aquella decisión? La palabra te lo dice, la palabra te lo dice exactamente todo lo que nosotros necesitamos. Toda la verdad está acá. Esta es la base nuestra, el absoluto, que es la palabra de Dios. No hay otro, solamente la palabra de Dios. Ahora, lo segundo es la terminología. ¿Cierto? Lo que llamamos acá la definición de la palabra. Porque es importante... Es importante, miren, saber definir las palabras y saber el significado de qué es lo que estamos... A ver si hablamos de lo mismo, ¿no? Es sumamente importante. Parece tonto lo que le estoy diciendo, pero es cierto. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, miren, y hablando de la realidad, al fin cayó un poquito de nieve, ¿eh? Yo creo que era para que nada más que los que vienen de California vean un poquito la nieve, nada más. Si yo les digo, hermanos queridos, afuera está nublado. ¿Ok? ¿Me siguen? Afuera está nublado. Tenemos que entender qué significa el estar nublado, ¿cierto? Yo le digo, está nublado y fresco, un ejemplo. Y ustedes van a decir, bueno, sí, está nublado y fresco. ¿Qué es lo que es nublado? Vamos a definir la palabra nublado. Bueno, nublado es cuando el cielo se cubre de nubes. ¡Wow! Me gasté en esa, ¿eh? Ok, nublado, eso es nublado. Perfecto. Si todos estamos de acuerdo con esa definición, cuando yo digo está nublado, todos sabemos que es cuando el cielo está cubierto de nubes y no se ve el sol. Pero ¿qué pasa si hay otro grupo de personas que dicen, no, cuidado, nublado no es, significa que está todo el cielo cubierto, sino cuando ves 2 o 3 nubes, pero hay sol. Y nublado es cuando hace calor. ¿Se acuerdan que lo vimos que yo traje a mención palabras de Agustín Laje cuando hablamos de la familia? Que hoy el matrimonio ha perdido el significado de lo que es en sí la palabra. Porque el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Y justamente viene porque ellos pueden procrear. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora no se le ha dado solamente el nombre matrimonio, en este caso, a la pareja, sino que ahora le llaman matrimonio a 2 hombres, le llaman matrimonio. ¿Se acuerdan que vimos tipos que se casaban con una pared, con un árbol, y eso es el matrimonio, y usan esa palabra? Entonces, ¿por qué? Porque cuando la palabra tiene muchos significados, pierde el valor. Y entonces, si yo les digo a ustedes, bueno, el día está nublado, y viene uno y me dice, no, eso no es nublado, nublado es cuando hay sol, y hay una nubecita por ahí. Y el otro loco por ahí dice, no, nublado es cuando hace mucho calor y ve un poco de nubes nada más. Bueno, entonces no nos podemos entender, ¿se dieron cuenta? Ahora, ¿qué pasa? Que yo digo, no, para mí está nublado el punto. Nublado es eso, lo que significa. Entonces eres un fóbico. Eres un tipo que odia. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo con que todos podemos tener diferentes significados e interpretaciones. Entonces odias. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y te puedo ofender. Y entonces, ¿qué pasa? Que si ofendo, ya la cosa se pone seria. Y ahora el gobierno apoya esas tonteras. Es importantísimo definir lo que son las palabras. Es importantísimo saber. Mire, hay una cantidad. Yo le voy a pedir a los sugieres que apaguen las luces. Y los que están dormidos que sigan durmiendo. No.
Vamos a poner un pequeño video. Yo le dije a los hermanos, dura 2 minutitos nada más. Pero ahora cuando ustedes vean esto, van a decir, no, en todos lados pasa lo mismo. Ustedes no se dieron cuenta, les dije, y no quiero con esto decir, miren, yo les falto respeto, me estoy burlando. No, en serio no me estoy burlando, pero simplemente quiero mostrarles cuál es el punto que estamos viviendo hoy en día y cómo la gente no razona, la gente no piensa. Y hermanos queridos, nosotros tenemos para pensar porque tenemos la verdad. Y si nosotros no pensamos, cuando el pastor le dice, hermanos, congréguense, porque el Señor dice congréguense. Pero ¿saben por qué el Señor dice congregarte? Porque es la única parte donde vamos a ver la verdad. Allí afuera está todo mentira. En la iglesia donde estudiamos la palabra, en el hogar cuando estudiamos la palabra, abrimos. Ahí vemos la verdad, si no, no. Ahora, miren ese pequeño video, por favor. ¿Qué significa para ti ser mujer? Me siento bastante poderosa. Me siento independiente. Ajá. Me siento, honestamente, algo superior en ciertos aspectos. Vale. ¿Superior a quién? Respecto al hombre. Al hombre, vale. Obviamente también veo que vosotros sois superior en otros aspectos. ¿Vosotros? Y los hombres. Yo no soy un hombre. Perdón, pues... Tiene una persona, Sí. imagínate, Sí. con pene. Sí. Nació con pene. Sí. Y aparato reproductor masculino. Sí. Y dice, yo soy una mujer. Pues perfecto. ¿Es una mujer? Perfecto, pues claro que sí. Si esa persona se siente mujer, ¿por qué no? ¿Y si dice, soy una jirafa? Pues, lo es. Pues no es una jirafa. ¿Por qué? Por el físico, por la estética. Pero tampoco tendría estética de mujer porque tiene aparato reproductor masculino. Bueno, pero ella piensa, esa persona piensa, siente que es mujer. Por lo que piensa. Por lo que piensa. Si piensa que es una jirafa, entonces podría ser una jirafa. Por la misma regla, me refiero, ¿no? Ya. Ser mujer, ser libre para decidir tu independencia, para decidir si quieres ser madre o no. ¿Y soy un hombre o una mujer? Por el físico, un hombre. ¿Por qué? Físicamente por el estereotipo que hay y por los rasgos. Los rasgos masculinos. Sí. ¿Podría ser una mujer? Claro, Aunque tuviera sexo masculino. sí. Pero si te digo, Carmen, que soy una jirafa, No, claro. ¿podría ser una jirafa? No. ¿Por qué? Bueno, una jirafa es un animal mamífero. Yo también soy un animal mamífero. Sí, pero no eres una jirafa. Tampoco Por soy... los rasgos. Por los distintivos genéticos. No, hombre, porque a ver, la jirafa sabemos cómo es una jirafa y un humano, una persona es de otra forma. También sabemos cómo es un hombre y una mujer, antes me dijiste. Sin embargo, no tengo que reunir las condiciones genéticas femeninas para ser una mujer, ¿no? No, pero bueno, a ver, tú sufriste una transformación, tú serías una mujer y quisiste ser... What? Bro, what are you talking about, man? Eso no estaba ahí. No me pongas cosas que no te envíe, por favor. ¿Ok? Sigue. ¿No? ¿Llegaron hasta el final? No llegaron. Bueno, porque apareció eso que no estaba, así que no puedo dejar que pongan cosas. El asunto es este. El muchacho después dice, si yo digo que soy un niño, por ejemplo, ¿aceptarías que eso? No, no dudan, ¿cierto? Dice, ¿qué pasa si yo te digo que soy un niño? Y me encantó esa parte. ¿Qué pasa si yo digo que soy un niño de 7 o 8 años y tú tienes una hija de 7 o 8 años y yo me voy a jugar al doctor con tu hija? Y empezó a hacer eso. Lamentablemente no sé por qué no salió lo que había puesto ahí. Pero cuando uno mira eso, ¿se dieron cuenta cómo no se razona? Ahora, parece tonto, ¿no? Pero eso es lo que están pensando ahí afuera. Y no solamente eso, si tú vas en contra de eso, el gobierno te puede meter en problemas. Hay gente que le han metido preso por eso, acá en Canadá. ¿Por qué? Porque pensamos lo que dice la palabra. Pero ¿qué hacen? Te escrachan, como dicen en el idioma ahora, ¿cierto? Te escrachan y te ponen como un fóbico, eres un loco. Ahora, el asunto es que es muy difícil ahora, es muy difícil. Por eso yo siempre les digo, es muy difícil ahora llegar a las personas con el Evangelio,
Porque nosotros lo que presentamos es la verdad absoluta. No presentamos diferentes verdades. Hay una sola verdad. No puede haber 2 o 3 verdades. Y es muy difícil presentarle el Evangelio, hablarle a las personas hoy en día, porque todo es relativo. Es ridículo. Realmente es ridículo. Ahora, ¿cómo se comunica esa verdad? ¿Cómo comunicamos esa verdad? Bueno, vamos a ver 4 o 5 puntos. En primer lugar, si ustedes miran ahí, por favor, vayan a Juan 18, Juan 8, no 18, Juan 8, versículo 37 al 38, de lo que hemos estado leyendo. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Se dan cuenta cómo el Señor lo pone ahí nomás? Yo hablo la verdad, pero ustedes hablan del Padre. ¿Quién era? El Padre de las mentiras, Satanás. Ahora, vamos a ver 5 puntos acerca de la verdad, y lo tienen en la pantalla. Lo puse todo ahí, lo vamos a remarcar entonces cada vez más. Dice ahí, uno por uno, perdón. La verdad es objetiva. La verdad no es subjetiva. ¿A qué me refiero? La verdad nunca debe ser subjetiva. Hoy en día lo que se dice es, bueno, discutimos algo y no, pará. Esa es tu verdad. Mi verdad es diferente. Entonces yo tengo que respetar tu verdad y tú me tienes que respetar mi verdad. ¿Eso es lo que dicen? No es así. La verdad es verdad y listo. La verdad es objetiva. No subjetiva. Lo que puede ser que yo tenga una opinión o una perspectiva diferente, ¿cierto? Y listo, pero verdad es verdad y punto. A mí me encanta poner ejemplo de manejar. Ya llevo, qué sé yo, no le voy a decir cuántos años manejando, pero ya casi llego a los 50 años atrás de un volante, así que tengo experiencia. Y tengo experiencia con lo que les voy a contar ahora también. Si vamos por la Red Hill, la highway, la velocidad máxima ahí es 80 nada más, por los accidentes que hubo. Entonces, de repente voy manejando y ¡puc! Miro así, por atrás, la luz roja. ¡Ay! Se te ponen los pelos, te parás, abrís la ventanilla y viene el policía, y acá son tan educados, buenos días, señor. Me da su licencia y todo. ¿Usted sabe la velocidad que venía? Sí. ¿A qué velocidad venía? 120 kilómetros por hora. Pero usted sabe que la máxima acá es 80. Sí. ¿Pero usted venía a 120? Sí. Bueno, porque para usted la verdad es 80, pero para mí la verdad son 120 kilómetros la máxima. ¿A usted lo va a salvar del ticket de eso o no? Por supuesto que no. ¿Se dan cuenta que es ridículo? ¿Qué tal si yo mañana tengo $100 en el banco? Es lo único que tengo, $100. Pero entonces yo mañana voy y al banco y le digo, hola, ¿qué tal? Necesito que me des en efectivo $10.000. Ok, no hay problema. Entra la chica, papá. No, discúlpeme, tiene $100. No, esa es tu verdad. Mi verdad es que tengo más de $10.000. Así que dame los $10.000. ¿Ustedes se creen que lo van a conseguir? Bueno, parece ridículo. Eso es lo que está pasando hoy en día con el tema de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, ¿cierto? La transformamos nosotros. Hermanos queridos, la verdad es objetiva, no es subjetiva. No depende, no. La verdad es objetiva, una sola y punto. Y vas a pagar el ticket y no vas a tener los 10.000. El segundo punto, la verdad es universal. La verdad es universal. Si es verdad para un grupo, tiene que ser verdad para otro. Y tiene que ser verdad para todos. Por ejemplo, vamos a la parte más espiritual. Hoy en día está ese evangelio que ha hecho destrozos en lo que es el cristianismo, que es el evangelio de la prosperidad. Donde te prometen y te dicen así, mira, tú eres hijo de Dios, has nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, como dice Juan 1:12, eres un hijo de Dios ahora. Entonces somos, porque la palabra lo dice, somos herederos de Dios. Herederos de Dios. De quien creó todas las cosas, yo soy heredero de Dios. Soy coheredero con Cristo. Es lo que me dice la palabra.
Entonces, ¿cómo puede ser que yo, siendo un heredero de Dios, voy a vivir en una casita así nomás? No, tengo que vivir en una mansión. Y tengo que tener un auto 0 kilómetros. Y tengo que tener todas las cosas nuevas porque yo soy un hijo de Dios. ¿Amén? No me digan amén ahora porque ahí sí están en problemas. Eso no es verdad. Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy, y les contaba justamente el otro día, que he ido a algunos lugares, a algunos países donde uno ve casas que son chozas, literalmente. ¿Sí? Son chozas. Y entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de que hay gente que no tiene nada, pero tiene a Cristo y son más felices? ¿Recuerdan? Bueno, se imaginan, yo entro a una de esas chocitas, bien pobre, y piso de tierra. Y le digo, ¿eres creyente? Sí, te lo van a decir con todo el gozo. He nacido de nuevo y te van a dar el testimonio y estoy gozoso en el Señor. Pero ¿cómo eres creyente? Eres un hijo de Dios, un heredero de Dios y estás viviendo acá cuando tienes que vivir en una mansión. ¿Qué te pasa? ¿Cómo le va a caer eso a la persona? ¿Va a hacer algo? No, eso es mentira. Es algo antibíblico. La Biblia no dice eso. Pero yo sí puedo llevar una verdad universal a ese lugar o a esa choza, o llevarla a Qatar, donde Argentina salió campeón. Perdón. Y yo puedo decir ahí, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo puedo decir allí, hermano, si tienes pecado, confiésalo, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda verdad, de toda maldad, perdón. Esas son verdades y son universales. La puedo decir acá y la puedo decir en cualquier lado. Puedo decir, creo en el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es una verdad universal en todas partes. Así que la verdad no solamente es objetiva, pero la verdad es universal. Tercero, la verdad es absoluta. Mucha gente dice la verdad es relativa, ¿no? Depende de la circunstancia, depende de cómo te sientas, bueno, depende. No, la verdad no está basada en circunstancias, está basada en la palabra del Señor, está basada en una persona. Y es la persona de Cristo Jesús. Esa es la verdad. Ahora, la verdad no cambia, por eso no es relativa, no cambia. Muchos le preguntaban, ¿cierto? ¿Y saben que el 64% de los adultos dicen que la verdad es relativa? No entienden lo que es el absoluto. Dice el Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Toda la palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que la verdad es, nos decía ahí, pongan el otro punto, entonces la verdad es absoluta, pero la verdad también es eterna. Porque Dios es eterno. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Y la palabra es, la verdad es Dios. Entonces la palabra, por lo tanto, es eterna. Pero en quinto lugar, la verdad es libertadora. Y vamos de nuevo al versículo, a Juan 8, versículo 31 al 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se dan cuenta? Y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá el Señor? Qué irónico, ¿no? Dice, jamás fuimos esclavos de nadie. Pasaron 450 años de ahí esclavos en Egipto y dicen, jamás fuimos esclavos de nadie. De todos modos, el Señor no pierde en eso, no va a perder tiempo en eso. Pero el Señor le respondió, versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces lo que está diciendo el Señor, ustedes son esclavos del pecado. Y mi palabra les da esa libertad de ese pecado. ¿Cuántos esclavos del pecado hay acá? ¿Cuántos de ustedes han pecado? A ver, levanten la mano los que han pecado. Ok, todos los que no levantaron la mano son todos mentirosos. Literalmente. Después se los explico. Pero esa es justamente la mentira que el diablo te quiere hacer creer.
de que todos somos buenos, de que Dios es bueno. Y sí, ciertamente Dios es bueno, pero Dios es justo. Y que por todas las religiones, no importa cuál sea la religión, toda la religión, esa es la mentira más grande que ha hecho el diablo también. De que todas las religiones nos llevan a Dios. No. La palabra del Señor dice, hay un solo camino. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. Y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Un solo camino. Ahora vayan conmigo a Romanos capítulo 3. Todas las religiones te dicen, por obras llegamos, todas las religiones, no hay ni siquiera una excepción. Todas las religiones de este mundo te dicen, por obras somos salvos. Si haces buenas obras, Dios te va a considerar esa obra, la va a marcar ahí y vas a estar con Él toda la eternidad. Y si no te alcanzan las buenas obras, bueno, te vamos a llevar a otro lugar, un purgatorio, un lugarcito ahí previo, y entonces ahí vamos a orar, vamos a prender velitas, vamos a hacer un montón de cosas para que después el Señor te lleve de arriba, ¿ok? No te hagas problema. Eso dice la Biblia. Miren Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados, separados de la gloria de Dios. Siendo justificados, ¿cómo? ¿Por las obras? No, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo es esto? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, pues, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando vamos a Juan 35 y 36, Juan 8, 35 y 36, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, y miren que es en mayúscula, Hijo, seréis verdaderamente libres. ¿Te das cuenta de lo que le está diciendo acá el Señor? La libertad solamente la podemos alcanzar a través de Cristo Jesús. Y Jesús habla acá y nos dice entonces, Él habla de la condición del hombre. Y dice, el hombre está esclavo del pecado. Y para eso vino el Señor Jesucristo. Para eso se hizo un hombre. Para eso vivió y se humilló, tomando forma de siervo como nosotros. Y lo mueren a latigazos y muere en la cruz. No para que tú digas, yo puedo llegar al cielo por mis obras. No. Muere el Señor justamente para darnos esa libertad en Cristo Jesús. Y ahora no ser más esclavos del pecado y ser libres a través de esa palabra del Señor. Si confesamos, dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, nos dice la palabra del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Confesar mis pecados. Reconocer que soy pecador. Esa es la verdad. La verdad es cuántos de ustedes quieren ir al cielo. ¿Cuántos quieren pasar una eternidad? Bueno, escuche la verdad. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, con todo tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Señor realmente nos da la libertad, esa verdadera libertad en su palabra, y esa es la verdad. Hermanos queridos, ¿cuántos queremos ser libres? ¿Y cuántos? Bueno, es la libertad que nos da a través de su palabra, la verdadera palabra del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, yo quiero darte gracias, Señor, Gracias, Señor, porque un día te diste a conocer a la humanidad y nos mostraste el camino. Y, Señor, has revelado tu voluntad, tu palabra. Y esa palabra es verdad. Esa palabra es poderosa, nos dicen las Escrituras. Porque tu palabra, con la palabra, tú creaste los cielos y la tierra. Con tu palabra trajiste a la existencia aquello que no existía. Y ese verbo, esa palabra, es Jesucristo. Y esa palabra ahora nosotros la tenemos acá, escrita.
en nuestras manos y podemos gozar cada día de saber perfectamente lo que está bien y lo que está mal, no lo que el mundo pecador piensa o considera. Para nosotros hoy día está nublado allá afuera, Señor, y no hay otras perspectivas, y no hay otros caminos. Y danos, Señor, el poder en el Espíritu Santo de defender esta verdad, no porque la necesite, porque tu palabra permanece y permanece para siempre. Y el mundo pasará y todas las cosas pasarán, pero tu palabra va a permanecer para siempre. Pero Padre, que nos pongamos a defender esa palabra para bien nuestro, para convicción nuestra, para bendición nuestra. Que no nos dejemos de engañar por las pavadas que están hablando en este mundo, sino de poder vivir lo que tú declaras en esta palabra, que es verdad. Líbranos, Señor. Líbranos de este mundo que lo que quiere es, como dice justamente, estamos estudiando Romanos 12, que nos amoldemos, que aceptemos su filosofía, que aceptemos su manera de pensar, su manera de vivir. No, Señor, líbranos de ello. Y al contrario, que podamos ser esa luz que tú dices que somos en medio de este mundo lleno de oscuridad. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Y Señor, mientras estamos orando, yo te pido a no sé cuántos de ustedes, si todos han aceptado a Cristo o no, pero si hay alguien que no ha aceptado a Cristo y quiere hacerlo, quiere aceptar la verdad no es que vas al cielo por tu propio medio, la verdad es que Cristo vino para hacer ese camino y poder llegar a Dios. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, levante la mano simplemente y yo voy a orar por usted. Si hay alguien que quiera decirle, Señor, acepto esa verdad, creo en esa verdad, no en la mentira del mundo, sé que tú moriste en la cruz para darme vida y vida eterna. ¿Hay alguien que quiere darle el corazón al Señor hoy día? Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por esta verdad. Y ahora, Señor, como familia nos vamos a gozar de celebrar la Santa Cena, de celebrar de estos elementos que nos recuerdan justamente tu cuerpo y tu sangre derramada allí en la cruz del Calvario, pero también nos recuerda la resurrección tuya, para abrir ese camino directo entonces al Padre a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.